Tenemos ahora un tremendo invitado para terminar nuestro ley. Él es doctor, él es cirujano de la Universidad Austral, pero desde hace mucho tiempo se ha dedicado a algo muy particular, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Está con nosotros el doctor Raúl Ríos. Doctor, ¿cómo está usted? Hola Julio, bien, gracias. Un abrazo, gracias por estar acá. De nuevo, feliz de estar aquí en tu programa. Por favor, Raúl, ¿cómo anda usted? Bien, como se puede en estos tiempos, pero bien, contento. Bueno, medicina regenerativa de células madre. Es un nombre importante, grande. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, no nos baja el tema? Bueno, yo partí esto ya hace, yo soy ginecobstetra de especialidad también de la Universidad Austral de Chile, en realidad en Valdivia, de la cual estoy muy orgulloso de haber participado, de haber sido estudiante de esa universidad. Y hace 10 años mi madre se enfermó, tuvo un Alzheimer y fruto de eso tuvo un accidente cerebrovascular, y quedó postrada en cama con alimentación enteral, con una sonda nasogástrica muy dañada en realidad. Y mi profesor en ese tiempo en Valdivia me dijo, tú sabes el pronóstico en realidad de esto, una alta mortalidad, porque la verdad es que ella había quedado postrada en cama. Así que como hijo dije, ¿qué puedo hacer? Y yo como ginecólogo ya algo sabía que en el mundo se estaban empezando a utilizar células madres en humanos, porque la verdad es que los trasplantes de médula ósea que se hacen con un tipo de células madres especiales, que son las hematopoyéticas, ya se llevan realizando más de 50 años en realidad los trasplantes de médula ósea para leucemia, linfoma. Pero recién habían partido el uso de células madres mesenquimales, que es otro tipo de células madres que más adelante vamos a ir conversando sobre eso. Y le escribí como a 10 médicos en el mundo, digamos, sobre esto, qué podríamos hacer, qué tipo de terapias existían. Me contestaron 3 y finalmente me fui con el que es mi maestro ahora y amigo, el doctor Álvaro Skupin, que está en Estados Unidos, y aprendí a hacer terapia celular con células madre. En esos tiempos hacíamos solamente de la grasa de tejido adiposo, porque veníamos de la escuela del trasplante médula ósea, como te decía, de la sangre, y sobre todo de cordón umbilical. Entonces todavía no sabíamos que podíamos usar, por ejemplo, como ahora, desde el mismo cordón umbilical, que es lo que trabajo ahora. Y todos estos hechos fueron los que dieron el vuelco para que te cambiaras de la ginecología a la terapia celular, ¿no? Claro. Bueno, fruto de eso mi madre volvió a caminar, a ser autovalente, volvió a alimentarse, a salir de paseo con nosotros, si bien su Alzheimer siguió avanzando, pero finalmente tuvo una evolución bastante, entre comillas, agradable. Para todas las personas que han tenido familiares con Alzheimer saben lo complicado que es esta enfermedad y todo el sufrimiento que produce, sobre todo a los cuidadores dentro de la familia. A nosotros, en realidad, mi madre vivió esos últimos años conmigo, con mi familia y con mis hijos, mi señora en ese tiempo, y tuvo una vida bastante como agradable, digamos. Tengo por ahí imágenes con ella y todo eso. Pero la verdad es que eso cambió mi vida, porque después de eso empecé a hacer tratamientos. Yo en ese tiempo vivía en Iquique, ¿ya? Era ginecólogo en Iquique, ya había atendido más de 2000 partos en mis años de ginecólogo. Y la verdad es que después de eso traté muchos pacientes conocidos, amigos, con muy buenos resultados con células madres. Como te digo, en ese tiempo sacábamos grasita, una pequeña lipo en el abdomen, y obteníamos las células madres y las inyectábamos en el paciente. Entonces, después de eso, que tenía ya por lo menos 35 pacientes tratados con buenos resultados, me vine a Santiago y presenté esa casuística en los bancos de células madres que existían en ese tiempo. Les pareció muy interesante, digamos, alguien que ya estuviera haciendo con tratamientos con muchas personas que guardan las células madres, pero muchas veces no saben para qué las están guardando, digamos. O sea, guarde sus células madres, su cordón umbilical. Entonces les pareció interesante, y yo, que supuestamente venía por unos días a Santiago, me quedé a vivir en Santiago, y ya llevo de eso por lo menos 9 años que estoy viviendo en Santiago y dedicado a esta nueva especialidad, por así decirlo. Oye, ¿y cómo han sido los resultados? ¿Cómo ha sido todo esto que, a pesar de que llevas tiempo, siempre una medicina que está en constante evolución y se está
midiendo permanentemente, ¿no? Porque la casuística está aquí al lado, digamos, ¿ah? No es Claro. como otras que llevan 20, 30, 40 años. Esta casuística hasta aquí está generando cambios permanentes, ¿no? Claro, exacto. De hecho, sí, nosotros los médicos tenemos una página que es el Clinical Trials, que se llama, que es donde se incorporan todas las personas que están haciendo ensayos clínicos con células madre. Y si hoy día ponemos stem cell y cellular therapy, por ejemplo, vamos a encontrar que hay por lo menos más de 5.000 tratamientos en estos momentos, estudios, ensayos clínicos en eso. Por lo tanto, esto es diferente al uso de un medicamento. Esto no corresponde a un medicamento, esto es terapia biológica, terapia viva. Por lo tanto, no podemos usar los mismos parámetros que un medicamento. Habitualmente, cuando vemos un medicamento, estamos viendo un efecto que queremos, por ejemplo, en un antihipertensivo versus una molécula. Por lo tanto, es bastante sencillo obtener si sirve o no sirve. En cambio, en la terapia celular es difícil. Más aún que los ensayos clínicos se empiezan haciendo primero, ensayos preclínicos se llaman, que no es en humano, ¿ya? Y después pasamos a ensayos en humanos que tienen etapa 1, etapa 2, etapa 3. Por lo tanto, para lograr que un medicamento aparezca, y eso es uno de los graves problemas que tenemos en medicina, el avance es muy lento en la investigación. Y en terapia celular es mucho más complicado porque cada célula produce por lo menos 200 moléculas, por lo menos, que tenemos que evaluar los resultados de cada molécula. Pero, como te digo, ensayos clínicos ya han demostrado, de hecho en COVID, no solamente en COVID agudo, en pacientes con síndrome de estrés respiratorio, hay muchos ensayos, sino en muchos pacientes también que han tenido el famoso post-COVID, digamos, que han quedado con una secuela del COVID, sea respiratoria, sea diabetes, como en el caso mío, por ejemplo, yo tuve COVID, estuve bien complicado en realidad, de hecho estuve hospitalizado unos días, no digamos intubado, pero sí con respirador, con CPAP, pero yo me había colocado células madres cuando yo vi que me estaba agravando, me coloqué células madres, digamos, en la clínica y a los 4 días me sacaron el respirador y de hecho le llamó la atención cómo tan rápido me recuperé. Y después de eso quedé con una diabetes, que tenía una resistencia a la insulina que terminó siendo una diabetes, me volví a colocar células madres porque soy porfiado. Y la verdad es que finalmente esa diabetes logré controlarla. Ahora está muy bien controlada. Igual estoy tomando medicamentos porque algunos de esos medicamentos vamos a hablar en unos programas posteriores sobre juventología, que es un tema que me llama mucho la atención, me interesa mucho. Cómo llegar a tener más edad y no morirse en el intento, digamos, no enfermarse, porque uno de los problemas es que el envejecimiento se asocia también a enfermedad. Entonces no tiene gracia que lleguemos a 90 años pero enfermos. Entonces la idea, lo que se está estudiando actualmente, también asociado, porque uno de los pilares del envejecimiento es la disminución de las células madres, por eso también envejecemos. Para partir del inicio, ¿qué es una célula madre? Mucha gente se lo estará preguntando ahora en la casa. Claro. Bueno, la célula madre es el patrón, es la matriz de donde derivan todas las células del cuerpo. Más de 250 células, tipos celulares que tenemos en el organismo, todas derivan de una célula madre. De hecho, la célula madre primordial es un óvulo o un espermio, ¿ya? Y de hecho, ellas se llaman que son multipotenciales, totipotentes, porque de una célula, de un óvulo, pueden hacer un ser humano completo, digamos. Y de una célula madre también podemos lograr regenerar una persona, pero en este caso ya estas células, cuando van siendo, ya no son embrionarias, por ejemplo, porque también existen células madres de los embriones, podríamos obtener de los embriones y hacer tratamiento. Pero ahí hay todo un cuestionamiento de tipo ético y uno puede lograr de una célula madre adulta, por así decirla, que ya es cuando un embrión se está desarrollando, ya no es una célula madre, ya es una célula madre adulta, digamos. Es célula madre pero adulta, y en ese caso también podemos usarlo para regenerar un tejido, por ejemplo, un hígado dañado, o un riñón dañado, o parte del cerebro. Hoy día, ¿por qué es lo que más consultan? Fíjate que yo creo que hay varias patologías. Yo en un tiempo, hace muchos años atrás, traté a pacientes con Parkinson con muy buenos resultados y tuvimos muchos pacientes consultantes por Parkinson, pero ahora tenemos muchos pacientes por artrosis, por ejemplo. Las artrosis de rodilla, de cadera, la columna, las discopatías lumbosacras, y estos tratamientos no son cosas que se me han ocurrido a mí. La verdad es que hay todo un consenso internacional, hay grupos que trabajamos en esto,
y nos copiamos protocolos, obviamente, digamos, nos compartimos protocolos de tratamiento. Entonces, si tú revisas en Estados Unidos, se hacen estos tratamientos en Europa, en España, hay centros muy interesantes que uno los puede ver, entonces hemos ido haciendo eso. Y también, interesante para hombres, es disfunción eréctil, ¿ya? Sobre los 50 años, más del 50% de los varones tienen disfunción eréctil, sobre todo si además tienen una patología, una enfermedad como diabetes, como fueron operados de la próstata, por ejemplo. Y en ese caso los resultados son bastante interesantes. En diabetes también tenemos un protocolo, sobre todo en enfermedades autoinmunes, por ejemplo la diabetes tipo 1, que habitualmente se presenta en la infancia, en la adolescencia. Las células madres pueden incluso revertir la enfermedad, hacer que desaparezca. Y en un diabético tipo 2 del adulto evitamos un poco las complicaciones que finalmente son las que le producen el daño al diabético o al corazón con un ¿Y qué células madres se pone hoy día un diabético que ya no guardó células antes ni nada, que ya tiene 50 años, ponte tú, una persona que tiene 48, 46, 50 años y que le dan el diagnóstico que quiere acudir a las células madres pero nunca ha almacenado células madres? Súper interesante tu pregunta porque es la duda que todos tienen y todos teníamos, incluso los médicos. La mayoría de la escuela de trasplante celular vienen de trasplante de médula ósea, que se usa un tipo de células que se llaman hematopoyéticas. Yo uso células madres mesenquimáticas, que es el otro tipo de células madres. Y las células madres mesenquimáticas no tienen una cosa que se llama antígeno de histocompatibilidad, por lo tanto no sufren rechazo. Es más, se utilizan para evitar el rechazo inmune, por ejemplo, en un trasplante de médula, en un trasplante de órgano. En Estados Unidos ya hay protocolos de pacientes que han recibido, por ejemplo, un riñón y uno puede utilizar células madres mesenquimáticas. Por lo tanto, las células madres las podemos obtener de cualquier lado, como te decía, de la grasa, de folículo piloso, de mucosa gingival, de cualquier lado. El problema un poco es el costo. Si yo saco células madres, tú me dices, yo quiero mis células madres, Raúl. Las puedo sacar incluso de la médula ósea, de tejido sanguíneo, de tu médula ósea, o de algún tejido graso por ahí, sacamos un poquitito, o de un folículo piloso, pero ahí voy a tener que expandir para tener una cantidad, ponte 100 millones de células madres para colocártelas endovenosas. Entonces eso nos encarece mucho el protocolo. Podemos hacerlo, pero nos encarece. Por lo tanto, podemos utilizar de cordón umbilical de un donante, porque no usamos la sangre, usamos el tejido del cordón umbilical, que ahí tenemos células madres mesenquimáticas. Y de un cordón umbilical podemos sacar para 10, 15 pacientes, por lo tanto los costos se disminuyen bastante y eso nos permite tener a un costo razonable terapia celular. Según tu experiencia del último año, si tuvieras que elegir el tratamiento hoy día, ¿qué mejor resultado te ha dado? Uno. Sé que trabajas en varios, pero uno, si tuvieras que decir el que mejor resultado te ha dado. Fíjate que es complicado porque en todo resulta. Lo que pasa es que lo que yo veo son pacientes habitualmente muy graves que ya no tienen ninguna otra posibilidad. Y ya, que son pacientes que vienen como... Claro. Oye, vi el programa donde aparecía el Memo Bunke. Memo Bunke. Que tiene una fibrosis pulmonar. A mí no me gusta entusiasmar a la gente, pero yo tengo pacientes tratados con fibrosis pulmonar. Incluso me recuerdo una paciente que ella vive escribiendo en nuestro Instagram, dando las gracias porque ella tenía una fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad que no se conoce por qué se produce ni tiene tratamiento, excepto unos tratamientos ahí medios, digamos, más bien sintomáticos. Casi paliativos. Claro, y que el paciente va a seguir empeorando y la verdad es que yo he tenido resultados bastante favorables. Ahora, lo que más me interesa que sí no es ilusionar a la gente, digamos, o sea, hemos tenido buenos resultados y otros pacientes que no, porque depende un poco el momento que lleguen. Lamentablemente, una de las cosas que yo siempre digo, los pacientes me llegan ya en etapas que están muy avanzados. Los médicos conocemos una etapa que se llama, digamos, de no retorno de una enfermedad. Por ejemplo, cuando el riñón tienes una insuficiencia renal y ya tu riñón filtra menos de un 15%, estás en diálisis, ya no tenemos ninguna posibilidad, aunque pongamos células madre, ilusionar a un paciente. Pero si el paciente llega con un daño todavía no tan avanzado, probablemente vamos a tener buenos resultados. Entonces, no rehuyendo un poco la pregunta que tú me dices, he tratado muchos pacientes con artrosis, por ejemplo, de rodilla, que la única solución que nuestra medicina actual tiene, porque yo soy médico, es hacer un trasplante de rodilla, digamos, ponerse una rodilla metálica con la cual
hay que hacer recambios cada 10, 15 años, no todos los resultados son buenos, es una cirugía invasiva. Y en esos casos muchas veces con la terapia celular, si bien no logramos a lo mejor no llegar a una cirugía, aunque hay publicaciones que sí se logra, sí podemos lograr que el paciente posponga esa cirugía y tenga una mejor calidad de vida. O pacientes que no se pueden operar de repente a los 80 años. Hacemos una terapia con células madres, ponemos además colágeno, ácido hialurónico, factores plaquetarios, o sea, es toda una ingeniería de tejido, no es colocar solo células ¿le parece madres? si la próxima semana me habla de esto? ¿De los tratamientos, dónde funciona y cómo poder hacerlo? Encantado. Ya, ¿y cómo pues, es la me parece. tecnología para hacerlo? Perfecto. Y poder abrir un poco más a la gente la información. Me parece extraordinario porque eso es un poco la idea de educar. De hecho, hasta los médicos, si yo no estuviera tan metido en esta área, me parecería, digamos, una cosa tan extraña, pero la verdad es que funciona. Muchas gracias, doctora. Que esté Encantado. muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, doctor.